A ver, pensemos en la historia más importante de nuestra civilización. Esa que básicamente nos dice qué es el bien, qué es el mal y que ha moldeado a miles de millones de personas. ¿Y si esa historia no va de un pecado, sino de un acto de valentía? Vamos a meternos de lleno porque esto va a remover los cimientos de la culpa occidental. Sí, estamos hablando del Jardín del Edén, claro. Una historia tan potente que sus ecos siguen sonando hoy en nuestras leyes, en la cultura, hasta en cómo nos vemos a nosotros mismos. Pero como pasa siempre con las historias que cuentan los que ganan, a lo mejor nos estamos perdiendo una parte, una perspectiva totalmente diferente. Y aquí ojo, porque este es el momento clave. La serpiente no ofrece ni poder ni riquezas, lo que promete es conocimiento, conciencia, la posibilidad de ser como dioses. Vamos a pararnos a pensar en esto un segundo. ¿Y si toda la historia no trata sobre cómo caímos, sino sobre cómo pudimos habernos elevado? ¿Y si la serpiente no era un tentador, sino un liberador? Es que esta pregunta, de repente, lo cambia absolutamente todo. Si lo miramos desde este otro ángulo, Eva ya no es la pecadora débil que se deja engañar. ¿Qué va? Pasa a ser la protagonista, la primera persona que busca la verdad, la primera científica, la primera filósofa, alguien que estuvo dispuesta a arriesgarlo todo, pero todo, por saber más. El contraste aquí es brutal. La narrativa oficial nos cuenta que perdimos algo, pero la historia oculta, la que se puede leer entre líneas, nos habla de un nacimiento. O sea, Eva no nos hizo caer, nos dio a luz. Nos sacó, por así decirlo, del útero de la ignorancia para que pudiéramos ser seres conscientes, con la capacidad de ver la diferencia y de elegir. Es que lo más fuerte es que el propio texto de la Biblia te lo desvela. El miedo real de la autoridad no era la desobediencia, era la competencia. Fijaos en las palabras, ha venido a ser como uno de nosotros. El problema era que la humanidad estaba a un solo paso, el de la inmortalidad, de ser un Dios con todas las letras. Así que la clave es esta. El supuesto pecado original fue en realidad un acto de empoderamiento que ponía en jaque toda la jerarquía cósmica. Y claro, el sistema respondió como siempre responde cuando ve amenazado su poder, con el castigo, el exilio y la condena. Y este patrón, esta forma de actuar, no se quedó en el Edén, para nada. A lo largo de toda la historia, el sistema ha ido identificando y, neutralizando a todos aquellos que, como Eva, se atrevieron a ofrecer un conocimiento prohibido a la gente. Y no hablamos de rebeldes con armas, ¿eh? Su única arma era la mente, la pregunta incómoda, la prueba. Eran una amenaza no por su fuerza bruta, sino por su capacidad para despertar a los demás de esa ignorancia controlada, que es al final donde se apoya el poder. Esta cronología es que es desoladora, la verdad. Empezamos con Eva, seguimos con Sócrates, ese tábano que no paraba de pinchar la conciencia de Atenas, hasta que, claro, los silenciaron con veneno. Luego Hipatia, una mente brillante, la directora de la Biblioteca de Alejandría, asesinada porque su ciencia desafiaba el dogma. Y Giordano Bruno, quemado vivo por imaginar un universo infinito. Todos corrieron la misma suerte, eliminados por un sistema que siempre va a preferir la obediencia ciega a la verdad. Esta cita lo resume de una forma brutalmente honesta. El asesinato de Hipatia no fue un crimen cualquiera, fue un mensaje, fue una declaración de guerra del dogma contra la ciencia, y de hecho fue un conflicto que nos metió en Occidente en siglos de oscuridad. El sistema dejó bien claro que estaba dispuesto a todo, con tal de mantener su monopolio de la verdad. Claro, hoy en día el sistema es más sutil. Ya no se usan tanto la hoguera o la cicuta, han sido sustituidas por herramientas mucho más sofisticadas. Pero el objetivo en el fondo sigue siendo el mismo, controlar lo que pensamos y aplastar la disidencia. Y su arma principal es el propio lenguaje. A ver, ¿qué es esto de la guerra semántica? Pues es, básicamente, coger palabras, vaciarlas de su significado original y recargarlas con juicios de valor. Se diseña el lenguaje para que pensemos dentro de unas líneas muy concretas, donde ciertas ideas ya son malas antes incluso de que nos paremos a analizarlas. Esta tabla lo enseña perfectamente. Fijaos, palabras como villano o pagano, que antes solo describían a la gente que vivía en el campo, se convirtieron en insultos para demonizar a cualquiera que estuviera fuera del control de las élites de la ciudad. Y siniestro, que solo significaba izquierda, se cargó de un significado malvado, un truco que luego, por cierto, se usaría muchísimo en política, para atacar ideologías enteras. Este es un ejemplo cultural clarísimo. En Occidente, el cuento que nos han contado es que el dragón es el caos, es el malo y hay que matarlo, es el enemigo. En Oriente, sin embargo, el Long es una fuerza cósmica, un guardián del equilibrio. Es la misma energía, la misma criatura, pero la programación del lenguaje de cada cultura le da la vuelta por completo. Uno lo convierte en enemigo, el otro en aliado.
Y esta guerra de palabras lleva a guerras culturales muy reales. Conflictos como el llamado Gamergate son un síntoma de esto. La identidad de un grupo se convierte en una trinchera. El sistema alimenta constantemente el nosotros contra ellos, porque, seamos sinceros, una sociedad dividida y enfrentada es mucho más fácil de controlar que una sociedad unida y consciente. Entonces, a ver, si estamos atrapados en un juego con las reglas trucadas y con un lenguaje que es un arma, ¿cómo se escapa? La respuesta no es buscar un bando mejor, es dejar de jugar. Aquí el concepto clave es la metafrenia. Es un cambio total de perspectiva. Es como pasar de ser un peón en el tablero obsesionado con ganar la partida a ser quien mira desde fuera y se da cuenta de que el propio tablero es la trampa. Y estas son las bases. Se trata de quitarse de encima las etiquetas que el sistema nos pone. Dejar de ser de izquierdas o de derechas, creyente o ateo, y empezar a ser simplemente consciente. La libertad de verdad no está en ganar una batalla que nos han impuesto, sino en negarse a lucharla. Este es el punto crucial. Cualquier intento de arreglar el sistema desde dentro, usando sus mismas reglas y sus mismas divisiones, lo único que hace es mantener el juego en marcha. La única salida real es una desconexión radical, un acto de soberanía personal. Estos serían los pasos prácticos. Primero, darse cuenta. Después, empezar a deconstruir ese lenguaje envenenado. Y por último, el cambio de percepción definitivo. Dejar de vernos como piezas sueltas que luchan entre sí y empezar a reconocernos como parte de un todo. Y no hay que subestimar lo antiguo que es este sistema, ¿eh? Según las fuentes, esta programación de control a través del conflicto lleva funcionando casi 8.000 años. 8.000. Es como un software viejísimo que sigue corriendo en nuestro sistema operativo. Y es tan familiar que ya casi ni nos damos cuenta de que está ahí. Y aquí está la liberación. El juego que juegan otros no lo puedes parar, pero puedes dejar de tomártelo en serio. Puedes reconocerlo por lo que es. Y justo en ese momento recuperas tu poder. El juego, de repente, pierde todo el control sobre ti. Al final, todo se reduce a una elección muy personal. Una vez que has visto los barrotes de la jaula, que has entendido que las etiquetas son cadenas y que el conflicto es una distracción, la pregunta ya no es cómo ganar. La pregunta es si te atreves a dar un paso al lado y salirte del tablero.